Gracias, hermano Sami. Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Damos gracias a Dios, ¿no? El día de hoy, día del Señor. Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero antes de eso vamos a orar pidiendo su dirección. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos. Hoy dedicamos este día del Señor hacia ti, para adorarte, para honrarte, ahora para poder escuchar también de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Queremos ser receptivos, que a través de la asistencia de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda hablar más profundo de nosotros y poderla aplicar. Hoy continuamos con nuestra serie hacia la conquista con Dios. La semana pasada empezamos con ello, vimos los elementos para la conquista con Dios. ¿Recuerdan? Por ejemplo, hablamos acerca de cerrar etapas, de ser obedientes a la palabra de Dios, de esforzarnos y ser valientes, ¿no? Entre otros elementos importantes para la conquista con Dios. Y todo esto está basado en el libro de Josué. Ahora queremos tocar prepárate para la conquista con Dios, el tema de estar preparados para la conquista con Dios. Cuando queremos conquistar grandes cosas en nuestra vida, cuando queremos lograr metas, propósitos, conquistar en nuestra vida, se requiere que nos preparemos. ¿Te imaginas ir a la guerra sin estar preparados militarmente? Sin entrenamiento, sin armamento, sin estrategia. ¿Te imaginas que un país que quiere declarar la guerra a otro y no está preparado para la batalla? Su fin es la derrota, ¿no? O sea, no va a poder lograrlo. No, hay que estar preparados. Se requiere preparación, se requiere que estemos allí con una estrategia. De igual forma, si hablamos en el ámbito del deporte, ¿no? El fútbol, por ejemplo, si se quiere ganar, hay que prepararse previamente, ¿no? Preparativos. Tiene que haber una preparación física, ¿no? Estar en forma, estar en salud, hacer los ejercicios necesarios para que los músculos estén fortalecidos, una preconcentración antes del partido, ¿no? Que también implica el de prepararse aún mentalmente, estar en buenas condiciones entonces físicas y emocionales, mentalmente, y concientizados a ganar, con un planteamiento, una estrategia para el juego, ¿no? De esa forma, para poder jugar y poder ganar, ¿no? Se requiere entonces una preparación previa. Ahora bien, el pueblo de Israel estaba justamente cerca de la tierra que Dios quería dar como heredad, ¿no? Ahí estaba justo para antes de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿no? Es el contexto que hemos estado ya hablando la semana pasada. Y están desafiados a ir a la conquista, están desafiados a heredar la tierra que tanto habían esperado, pero antes de conquistar tenían que prepararse. En el pasaje leído, la palabra clave en estos versículos que encontramos está en la orden que Josué comunica al pueblo de Dios a través de sus oficiales, que dice: preparados, ¿no? Preparados, estar listos para la batalla, listos para ir a la conquista. Entonces veamos de qué manera tenemos que estar preparados para la conquista con Dios. Veamos, ¿no? ¿Cómo debemos estar preparados? Y esto pensémoslo en nuestro ámbito personal, en lo que queremos conquistar, metas, propósitos en nuestra vida, o como familia y como iglesia también. Entonces veamos, hay básicamente tres áreas en las cuales debemos estar preparados. Físicamente, emocional y espiritualmente. Vamos a ver estas tres áreas. Primero entonces, prepárate físicamente. Verso 10 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posición. El pueblo había estado estacionado entonces a la orilla del río Jordán. Era tiempo de ponerse en movimiento y que José preparaba todo
al pueblo para avanzar hacia la tierra prometida. Ese era ya el momento, el tiempo en el cual está este pasaje. Entonces, para ir a la conquista primero habría que preparar, ¿qué les dijo? Alimento. Les dice ahí a los oficiales, dice, preparaos comida, ¿no? Es la orden que transmite hacia el pueblo los alimentos. Hace pocos días para ellos habían estado alimentándose del maná. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿qué comían? Desayuno, almuerzo, cena, era maná. No conocemos cómo era, pero una semilla que, como recibo en la mañana, que se recogía temprano y no podía guardarlo, porque se malograba para otro día. Todos los días. Era dependencia de Dios y había que comer eso. Ese era. Pero ahora que iban a entrar a la tierra prometida, ya dejó de haber maná. Ahora el pueblo tenía que preparar sus alimentos, preparar comida. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Tenían que estar provisionados. Ahora, tenían que ir a la batalla, tenían que ir a la guerra, a la conquista. Lógicamente hay que tener provisiones, el alimento, estar alimentados y tener la provisión para los días que iban a estar en lugares que no iban a conseguir fácilmente comida. Entonces tenían que estar provistos con lo que es los alimentos. Para Dios le es importante nuestro cuerpo físico. Recuerda, a Dios es importante. A veces algunos son muy espirituales y descuidan el cuerpo. Dios le interesa a todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Entonces, el cuerpo físico sí le importa a Dios, por supuesto. Para la conquista es muy importante. Nuestra preparación física también. Hay que estar bien alimentados, estar en forma, no descuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos descuidar nuestro cuerpo. Recordar incluso que como creyentes, como hijos de Dios, este cuerpo le pertenece a Dios. En el momento de nuestra conversión, aceptamos a Jesús y vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, experimentamos el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, tenemos vida espiritual. Pero ahora, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Por tanto, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? No nos pertenece incluso. ¿Te das cuenta? No hay que descuidar. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Y debemos cuidarlo para Él. De igual forma, como iglesia, para realizar los esfuerzos evangelísticos que tenemos como actividades, como iglesia, tenemos esfuerzos evangelísticos, teatros, diferentes eventos, salir a la calle, para las actividades aún profundos, como hemos tenido el Festival de la Familia y otras actividades que tenemos, para los eventos realizados en las redes hay diferentes actividades que se tienen, eventos, y se requiere estar preparados. Es importante, muy importante la preparación física, si no nos rendimos bien, si no estamos con las fuerzas necesarias. Hay días que nos levantamos pesados, no estamos en misma forma, no rendimos igual, ¿no? Ya sea en los estudios, en el trabajo, de igual forma, si vamos a hacer las cosas del Señor, necesitamos estar físicamente bien. Entonces, para la conquista de más almas para Cristo, tenemos que estar en forma y bien preparados físicamente con buena salud. Tenemos que no descuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Debemos comer bien, y cuando decimos comer bien, implica comer sano, ¿no? Porque no significa comer harto, pero no necesariamente esté bien alimentado. Tiene que haber un equilibrio. Debemos comer sano. Tenemos que estar en nuestra alimentación, alimentarlo con los diferentes nutrientes que se requieren. Debemos hacer también ejercicios. A veces nuestro estilo de vida es sedentario, pero debemos hacer ejercicios, ¿no?
salir a correr, hacer ejercicios, algunos se ponen en gimnasio, pero por lo menos en tu casa ejercicios, algunos incluso tienen máquinas en casa, ¿no? Pero incluso si no caminar, ¿no? Ejercicios básicos que debemos hacer. Se recomienda que debemos tener por lo menos 10 minutos diarios de ejercicios para tener buena salud, para el cardio, para el corazón, cuidar todo nuestro cuerpo físico, hacer ejercicios, hacer nuestros chequeos médicos periódicamente, ¿no? Hombres y mujeres se requiere que debemos hacer chequeos, debemos ver, ¿no? Cómo está nuestro corazón, cómo está cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo que debemos hacer constantemente, que es cómo está nuestra glucosa, triglicéridos, ¿no es cierto? Si descuidas eso, te afecta a tu salud. Tenemos que cuidar el cuerpo. Entonces, hacer nuestros chequeos aún periódicos. De esta manera es importante también recordar aún nuestro descanso. El descansar es importante. A veces trabajamos, lo hacemos, dormimos tarde y nos levantamos muy de mañana. Es importante también el descanso. Si no descansas, también no rindes como debe hacer. Y si no descansas, también, si no hay un descanso, también incluso puedes hacerlo y cometer errores. No he conocido los taxistas, si no duermen, es lo que hacen de amanecida, pueden tener choques, atropellar a alguien, ¿no? Es importante el tiempo de descanso. Y en las cosas de Dios, con mayor razón. Incluso está el mandamiento de Dios, ¿no? 6 días trabajarás, 1 descansarás. El día del Señor. Como cristianos entendemos que es el día para servirle, el día de descansar en Dios, de consagrar, descansar de las actividades cotidianas, descansar físicamente, pero también de un renuevo espiritual en el Señor. Entonces es importante ese descanso. Recordemos también que para poder entonces conquistar el lugar donde Dios nos lleva, demanda esfuerzo físico. Para ello tenemos que prepararnos bien en esta área. ¿Ya? El área física entonces sí le importa a Dios y debemos estar preparados físicamente para la conquista con Dios. Segunda área, preparación emocional. Las emociones también importa a Dios, nuestra alma, ¿no? Importa a Dios. ¿Y qué vemos aquí? 2 aspectos con referente a la preparación emocional. Aléjate temporalmente de tus seres queridos para ir a la batalla. Verso 12 dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Aunque la tierra prometida por Dios estaba al oeste del Jordán, o sea, había que cruzar el río Jordán y conquistar, ahí es la tierra prometida. Las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés habían recibido su asignación de tierra en el este del Jordán, justo antes de ingresar a la tierra prometida. Ya se había conquistado esa parte y ellos dijeron: nos gusta aquí, está bonito, queremos acá, ahí para nuestro ganado, está apropiado. Ustedes vayan a la tierra prometida, nosotros estamos bien acá. Le plantean esto a Moisés. Entonces, ¿qué les dice Moisés? Bueno, quieren quedarse. No hay problema, quédense, pero con una condición. Cuando entremos todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, ustedes tienen que participar, tienen que estar junto con todos, tienen que mandar sus valientes, su ejército, los más fuertes, los más valientes, e incluso ustedes van a estar en el frente de batalla, adelante,
en el frente. Y ellos se comprometieron. Sí, lo haremos. Así será. Esa era la condición que se les puso. Y entonces ahora era el momento de entrar a la tierra prometida. Y era el momento que ellos cumplieran esta promesa. Era el momento de hacerlo. Tenían que pasar el Jordán y entonces ellos tenían que avanzar hacia Canaán y para poder posesionar la tierra prometida. Entonces Josué tenía que hacerle recordar. Miren la promesa que hicieron cuando estaba Moisés liderando. Ahora ellos lideran. Recuerden la promesa. Vamos a la conquista. ¿Van a hacerlo? Y ellos dijeron, sí lo haremos. Lo prometimos. Vamos a hacerlo. Entonces, la élite militar correspondiente a estas tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés tenían que ir al frente de la batalla, encabezar la batalla. Eso implicaba que tenían que dejar temporalmente a sus seres queridos, esposas, sus hijos y demás familiares. ¿No? Para ir a la batalla, tenían que dejarlos ahí en la tierra de sus casas y ellos ir a la batalla. Ahí implica entonces una preparación emocional, ¿no? Desprenderse por un tiempo, temporalmente, de los seres queridos para ir a la batalla, para ir a la conquista. Tienen que darse cuenta entonces que el llamado a la obediencia implicaba tener que dejar por un tiempo los seres más queridos para ir a la batalla. Esto significa que lo harían con la mira de regresar pronto también. El hecho de ponerlos al frente de la batalla se entendía que ellos también estarían queriendo rápido hacer la conquista, rápido conquistar la tierra prometida para ellos rápidamente también regresar con sus seres queridos, ¿no? Es importante. Y entonces ellos por eso iban a estar enfrente. Mis hermanos, algunos a veces tienen que viajar a algún otro lugar, al interior del país, o a veces salen del país, o a otro lugar por cuestiones laborales, por el bien, ¿no? Por propósitos, metas, por estudios que realizar. Eso no debe ser mucho tiempo, no debe ser corto, pero implica un esfuerzo, implica temporalmente separarse, ¿no? Las emociones, no es fácil estar en otro lugar, ¿no? Entonces, y alejarte de tus seres queridos. Pero hay que, a veces, como se dice, pagar ese precio para conquistar, para ganarlo. Entonces, eso lo mismo tenían que entender y estar dispuesto estas tribus de Rubén, de Gad, la media tribu de Manasés, para ir a la conquista. Tenían que desprenderse emocionalmente, de forma temporal, de sus seres más queridos. Por ejemplo, si tenemos un viaje misionero, que se ha hecho ya varias veces, implica dejar temporalmente tus seres queridos para hacer la obra de Dios, ¿no? Un fin de semana, una semana, dejas de estar con tu familia, pero sabes que hay un propósito mayor, ¿no? El servicio al Señor, hacer un viaje corto de misiones, y hay que hacerlo para poder lograr los propósitos de Dios, para lograr esa meta, y así. Esa preparación se requiere. A veces, acá no es olvidar a nuestros seres queridos, sino es cuestión de prioridad. Hay momentos que hay que priorizar para hacer la obra y para la conquista de Dios. Entonces, hay momentos que tenemos que darle la prioridad primero a Dios, antes que a nuestros seres queridos. También implica desligarte de tu área de confort. Ya hemos tocado algo también la semana pasada. Miren, nos dice, siguiendo el verso 14, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, a la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, haciendo donde nace el sol y entra en posición de él. Entonces, ellos, estas 2 tribus y media, ya dijimos, se habían asentado entonces antes, ya tenían su tierra, ya estaban en cierto reposo, ya estaban tranquilos, ya tenían tierra,
ya estaban habitando esa tierra para ellos. Esas ya estaban tranquilos. Es como cuando tú no tienes casa, pero ya tienes luego a comprar, ya tienes la casa, ya estás más reposado, ya estás más tranquilo. Ellos ya tenían, entonces, su herencia, están más reposados, tranquilos. Pero ahora el resto tenía que ir a la conquista de la tierra prometida. Así como ahora ustedes están reposados, o sea, Dios les ha dado reposo, es lo que dice aquí, ahora les toca a nosotros también tener reposo. Pero ustedes tienen que ir con ellos. Y eso implica lo que ya están gozando, su confort, tienen que dejar e ir con todos a la conquista. El verso 13 dice entonces: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y el verso 15 de nuevo lo recalca: el reposo que Dios nos ha dado. Dios les había dado reposo, y en sus mentes no tenían que esperar como el resultado, como el resto de las tribus, de que terminara la guerra para recién tener su reposo. Ellos ya tenían tierra conquistada, tierra para ellos, pero ahora los demás tenían que ir a la conquista. Entonces tenían que tener el reposo para todas las familias. Ellos ya gozaban, su familia, sus hijos ya estaban establecidos, ya estaban, por decir, satisfechos. Entonces, pero ahora ellos tenían que dejar eso para ir a conquistar con el resto del pueblo. Josué les recuerda entonces su compromiso de ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra de Canaán, hasta que Dios de la misma manera les diera el reposo a todos. Para todos tiene que ser el reposo. Todas las tribus deben verse como miembros de uno de los otros. Todos formaban un mismo equipo, un solo pueblo. Había que ir a la conquista todos. Las 12 tribus tenían que estar involucradas en ir a la conquista de la tierra prometida. Es importante, todos debemos involucrarnos. Hermano, a algunos les cuesta: no, pero estoy tranquilo, yo ya estoy aquí. Salir de nuestro confort. Pero ya estamos tranquilos. Pero recuerda, todos tenemos que ir a la conquista con Dios. Y somos un cuerpo, recordemos eso, un equipo, todos juntos. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Está hablando de la iglesia. Todos somos un cuerpo. Incluso hay una imagen, ¿no? La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Unos son pies, otros son manos, unos son ojos, unos son nariz, alguna parte del cuerpo. Pero todos juntos, organizados, vamos a cumplir los propósitos de Dios. En este caso, a conquistar con Dios. Todos. No puede que se quede el pie por ahí, la mano por allá. No, todos juntos vamos a la conquista. Y entonces ellos tenían que participar. Y para participar, para ellos implicaba dejar su área de confort. No nos gusta estar cómodos. O mejor dicho, nos gusta estar cómodos. No nos gusta que nos saquen de nuestra comodidad, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar dispuestos a dejar la comodidad para servirle a Dios, para lograr los grandes sueños de Dios. Tenemos que dejar esa comodidad. No, por ejemplo, ahora estamos desafiando la Academia Bíblica, ya no tenerlo en forma virtual, sino presencial. Implica salir de nuestro confort, ¿no? Porque algunos, oh, qué bonito era tener mis clases ahí, ¿no? Estar viajando, moverme, en mi sillón, en mi cama, ahí escuchar la clase, nuestra área de confort. Pero ahora implica esforzarnos. ¿Por qué? Porque es mejor. No puedes comparar una clase virtual con una clase presencial. Es mejor, es de mayor bendición, mayor provecho, se interactúa, es mejor. Pero implica dejar nuestro confort, nuestra comodidad. Y así, en forma general, podemos ir hablando de diferentes ejemplos. Miren, la iglesia del primer ciclo le pasó, por ejemplo, ¿se acuerdan que el mandato era: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último la tierra? Pero la iglesia se dedicó primero a estar en Jerusalén nada más. ¿Qué hizo Dios? Estaban cómodos, les gustó estar ahí, ya estamos bien, estamos ganando, todo.
Como decir, qué chévere, ¿no? Estamos acá muy bien. Pero Dios los tuvo que sacar de esa comodidad. ¿Qué mandó Dios? Persecución. ¿No? Los metían a la cárcel, ¿no? Los perseguían. Y eso hizo que salieran de Jerusalén y vayan, ¿no? O sea, a la fuerza. No quieres hacerlo como debe ser. Dios se va a encargar. Y en este caso hubo persecución. Y ellos entonces se movilizaron. Salieron de su comodidad para hacer la obra. No nos gusta estar de lo que ya sabemos hacer. No nos gusta que nos saquen de nuestra rutina. Pero a veces incluso decimos, pero siempre se hace así las cosas. Siempre lo hemos así lo hemos hecho como célula, así lo hemos hecho como rey, así lo hemos hecho como iglesia, pero ahora hay que hacer cambios, hay que hacer esto. No me gusta. Eso implica que tengo que movilizarme, que tengo que ir a otro horario, que implica que mis horarios. Nos cuesta. Pero a veces hay que hacerlo para crecer, para avanzar, para conquistar. Salir de nuestra comodidad, de esa área de confort. ¿Cuánto te estás esforzando para hacer la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar comodidades? Nosotros como iglesia tenemos retiros, ¿no? Retiros, encuentros. Y esos encuentros que son servidores, yo sé que hay varios aquí que en algún servicio, en un encuentro han ido a servir, el mes de varones, de damas, de jóvenes, esos retiros. El que va a servir está dispuesto justamente a servir, y eso implica a veces restringirse de comodidades. Y es así. Cuando se va a un retiro, vas a dormir poco, vas a acostar tarde, levantarte muy temprano. Muchos van a tener que, en comisiones, a algunos les va a tocar limpiar los baños, y a veces a muchos no les gusta limpiar baños. No sé si, por ejemplo, ¿a quién le gusta limpiar baños? ¿Cómo van a hacer? Nadie, no gente que levantaría la mano. Y limpiar, una cosa es limpiar cuando lo que tú ensucias, pero limpiar lo que otro ensucia, peor todavía, ¿no? O sea, es incómodo, pero hacerlo como servicio, para los demás, para el Señor. Entonces, algunos lo hacen gustoso, ¿no? Sabiendo que es para el Señor. Implica salir de nuestro confort, nuestras comodidades, hacerlo, incluso dormir. A veces en este tipo de retiros, a veces no hay camas allí, camas dobles, camas. No hay catre, no hay piso. Y a veces hay colchoneta, a veces no hay. Entonces, el que va a servir tiene que estar dispuesto a dormir a veces en el piso. ¿Por qué lo hace? Porque está sirviendo al Señor, porque quiere cumplir, quiere conquistar. Para Dios implica el de poder salir de nuestra comodidad, nuestra área de confort, para conquistar. Se requiere. ¿Quién me ha costado, por ejemplo, incluso para la universidad, para un trabajo? Implica esfuerzo, sacrificios. ¿Y cuánto más para las cosas de Dios? No tenemos que esforzarnos. Implicar salir de nuestras comodidades. La comodidad presente puede ser difícil de dejar, sin embargo, hay que hacerlo. Si se desea lograr nuevas victorias, conquistar lo que Dios nos está dando, Dios nos tiene que sacar de nuestra comodidad para llevarnos a conquistar cosas mayores, para la extensión del reino, ganando más almas para Cristo. Queremos ganar más almas para Cristo. Queremos crecer. ¿Cuándo quisiéramos que seamos iglesia de 500 miembros? Eso implica crecer, pero el crecimiento implica también mayor responsabilidades. Implica que va a haber gente con diferentes costumbres y hay que tener paciencia. Implica.
Implica que de repente vamos a tener que llenar acá, no va a haber espacio, vamos a tener que buscar más espacio, más cultos. Implica incomodidades, pero es para un fin mayor, para la conquista con Dios. Entonces, ya hemos visto la primera área: preparación física, preparación emocional. ¿Y ahora qué? Preparación espiritual. Y en este tenemos algunos aspectos también. Disposición de siempre obedecer en el Señor. Miren, verso 16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Un principio fundamental en la vida espiritual de la iglesia es la sujeción a la autoridad delegada por el Señor. Dios ha puesto autoridades en la iglesia. Es importante, un principio fundamental es el principio de autoridad, el principio de sujeción a la autoridad puesta por Dios. La iglesia, Dios ha puesto autoridades: los pastores, los encargados de una red, coordinadores, tutores, anfitriones, líderes en general, a la cual debemos nosotros obedecer. Los anfitriones, por ejemplo, cuando tú entras, te saludan, pero también se encargan del orden en la iglesia. Entonces te dicen: hermanito, pase un poquito más adelante. Y a uno les cuesta, ¿no?, ir más adelante. Hay una autoridad delegada y deberíamos obedecer. A unos nos cuesta obedecer, ¿no? Y así, en general, el líder, el tutor, el coordinador te delega, te dice tal cosa que hay que hacer, ¿no?, por las actividades, las cosas que se tienen como iglesia o en la red, y a veces nos cuesta sujetarnos. No, pero yo creo que debe ser esto. Nos cuesta el sujetarnos, pero es un principio importante para poder conquistar el principio de autoridad. Como en el trabajo, tu jefe te dice algo, nos cuesta obedecer al jefe, pero es para el bien de la empresa o de la institución en la cual tú estás trabajando. Y si hablamos en el ámbito militar, mucho más razón. Línea de autoridad. Lo que digan, hay que hacerlo para conquistar, para ganar la batalla. De igual forma, en el ámbito espiritual, el principio de autoridad es importante. Cuando el principio de autoridad es quebrantado, el resultado tarde o temprano traerá consecuencias. No hay bendición de Dios porque Dios no lo aprueba. Hay muchos a veces en la iglesia que no quieren sujetarse a la autoridad y lamentablemente, en lugar de hacer lo que hacen, se van de la iglesia. No me gusta lo que el pastor me está diciendo, no me gusta la reforma, o mi coordinador, mi líder. No, mejor me voy, me cambio de red, me cambio de iglesia. Y piensa que el problema es la iglesia, piensa que el problema es el pastor, el problema es él, que no sabe sujetarse, y se va a otra iglesia. ¿Qué crees que pasa en esa iglesia? Esa persona no ayuda, más bien genera problemas en esa nueva iglesia. Y otra vez comienza a decir: tampoco no me gusta. Y van a veces de iglesia buscando un lugar en donde no le exijan, un lugar donde se acomode a lo que uno quiere. ¿Cuál es el problema aquí? ¿La autoridad o el que no quiere sujetarse a la autoridad? El problema es eso. Un principio para la marcha, para la conquista con Dios es saber sujetarnos, el obedecer la autoridad delegada por Dios. Y recuerden que incluso la palabra de Dios nos indica incluso el obedecer a las autoridades. Ahí, ¿quién era la autoridad máxima en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia, en el primer siglo?
el emperador, ¿no? Era buena gente, ¿no? No, eran terribles, eran perversos, sanguinarios. Pero Dios les decía, sujétense, obedezcan sus autoridades. El principio de sujeción es importante. Un líder espiritual ejerce autoridad porque también sabe sujetarse a su autoridad superior. Para un liderazgo, hablando en el ámbito cristiano, si quiero ser buen líder, también yo debo saberme sujetar a mi autoridad inmediata que está en mí. Yo ya les hablé que yo había servido en la universidad con otros cristianos evangélicos y comunidad bíblica universitaria se llamaba, y nos juntábamos para evangelizar dentro de la universidad. Pero para hacer eso, yo tenía que pedir permiso a mi autoridad en mi iglesia, a mi pastor. Yo me congregué en la iglesia de Arequipa en ese entonces y mi pastor era el pastor Gustavo Chan. Entonces al pastor Gustavo Chan, buen pastor, allí le digo, ¿no? Pastor, tengo la carga de trabajar con los universitarios, con otros hermanos. Pastor, ¿puedo hacerlo? ¿Me das tu permiso? Entonces el pastor me dijo, sí, me dio el aval, me dio el permiso. Entonces yo tranquilamente lo hice. Pero si me decía el pastor no lo haga, ¿qué tenía que hacer yo? Sujetarme y no hacerlo. Mis hermanos, tenemos que aprender siempre. No podemos hacer las cosas sin la autoridad delegada, sin el permiso, si estás en una célula, sin el tutor, sin la autorización de tu coordinador, sin el encargado de la red, el pastor. A veces queremos hacer las cosas a lo que nos gusta, a lo que pensamos que deben ser las cosas. Siempre estamos bajo sujeción, bajo autoridad, y debemos pedir permiso, rendir cuentas. A algunos les gusta hacer las cosas sin dar informes, sin hacer las cosas, sin pedir permiso. Hermanos, para conquistar necesitamos respetar la línea de autoridad, la autoridad delegada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, si queremos conquistar, tenemos que hacerlo. Yo supe en ese entonces sujetarme en mi autoridad. Y así, en diferentes partes de decisiones. Aunque a veces de repente no me gusta, no me parece lo que está diciendo el pastor. Ya, pero lo hago. Y luego al final de cuentas sé que Dios era el que estaba guiando y que Dios usa la autoridad y tenía un propósito. Y luego sí, se cumple ese propósito. Mis hermanos, hagámoslo. No perdamos la bendición que Dios nos quiere dar. En el caso de Josué, él se sujetó, en este caso su autoridad inmediata era Dios. Le obedeció inmediatamente. Dios le dijo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, versículo 2. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Levántate y pasa el Jordán. Esa era la orden. ¿Qué hizo Josué? Obedeció a la palabra de Dios. Y lo hizo de forma inmediata. Verso 10. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo. Es decir, dio la orden a los oficiales y los oficiales al resto del pueblo. Observemos que el nuevo liderazgo es escuchado. Acá no se nota que los oficiales o el pueblo pusieran peros. No le pusieron peros a Josué. Los oficiales no ponían obstáculos algunos a las instrucciones de su líder. Entre el pueblo no había quejas. Las quejas habían desaparecido. Al contrario, todo Israel quería participar en la conquista con Dios. Muy diferente a la anterior generación que era rebelde y que no obedeció, de tal manera que no entraron a la tierra prometida. ¿Te acuerdas? Acá Dios les estaba dando una nueva oportunidad a una nueva generación que sí estaba dispuesta. ¿Pero te acuerdas de la anterior? Vamos a la tierra prometida, mandaron los espías. ¿Qué pasó?
No podemos, no queremos, pero está con gente, está con ciudades amuralladas, son gigantes, no podemos hacerlo. Hubieron peros. No querían ir a la conquista. Muy diferente a esta nueva generación en la cual Josué estaba encaminando a la tierra conquista. Obedecieron, estaban dispuestos a hacerlo, seguir la autoridad, lo que el líder decía. No seamos dados a las objeciones, sino demos soluciones. A veces se nos dice algo, estamos viendo sin razón, sin causa para no hacerlo. Y a veces vemos cosas negativas y damos objeciones. Sería bueno que hay una dificultad y dar la solución. Pero a veces solo nos enfocamos en el negativo y con eso a veces desanimamos a los demás, como hicieron esos 10 espías. Todo el pueblo se desanimó, no quisieron entrar a la tierra prometida. ¿Te acuerdas que más bien ahí Caleb y Josué fue muy distinto a su actitud? Sí, veo dificultades, pero sí lo lograremos, vamos a hacerlo. Será difícil, pero vamos a hacerlo, con Dios. Pero ahora vemos esta generación, si estaban dispuestos a hacerlo. Observemos que también acá Josué comparte las funciones de liderazgo. No se centró en él, supo delegar para que todos participen activamente en la conquista. Se lo digo a los oficiales y los oficiales al pueblo. Él comenzó a delegar, no fue centrista. Él hace todo, ¿no? A veces como líderes queremos hacer todo. El que abre la puerta, el que barre, el que pone los asientos, el que atiende a todos, el que barre, el que hace los arreglos, el que predica, el que todo lo hace. ¿Y los demás? ¿Ese es el liderazgo? No, el liderazgo implica saber delegar, compartir responsabilidades. Lo aprendió de lo que le pasó a Moisés. Moisés fue eso, todo lo quería hacer, a todo quería aconsejar, todo quería hacer él. Y se cansaba, estaba desde muy tarde de la mañana, de la noche, y su suegro, Jetro, le dice: no está bien lo que estás haciendo, mejor escoge 70 hombres fieles y delega la carga, tú no lo hagas todo, todos participen. Josué lo aprendió, escogió personas idóneas para que realicen la obra, para no hacerlo solo. Hacerlo solo no era lo adecuado. A su vez también, el accionar de Josué implica que sería organizado también, organizar las cosas, tener una estrategia, ¿no? La organización implica que todo el pueblo haga los preparativos. Ahí escogió oficiales y ellos vayan al pueblo. Se organizó. Es importante también estar organizado, mi hermano, mi hermana. Y damos gracias a Dios que en nuestra iglesia local contamos con un equipo ministerial en el cual llevamos a cabo la obra de la iglesia. El equipo ministerial está conformado por los encargados de las redes. ¿Qué redes estamos hablando? Los adolescentes, los jóvenes adultos, matrimonios, damas, varones, hay encargados, ¿no? Los encargados son parte del equipo ministerial en el cual yo dirijo, pero también hay los encargados de ministerios. ¿Qué ministerio? Niños, anfitriones, adoración, alabanza, misericordia. Ministerios también son parte del equipo ministerial. Y damos gracias que hay un equipo ministerial y con ellos avanzar, hacer la obra del Señor. Y cada uno de ellos también tiene un equipo de trabajo, ¿no? Sus coordinadores, sus tutores, que les ayudan
hacer la labor también, trabajo en equipo. Entonces todos juntos se hace y se lleva adelante la marcha de la iglesia. Cumplir los propósitos que Dios quiere para con su iglesia. Se hace todo en esa organización, de esa manera, en la cual Dios quiere así poder con nosotros conquistar lo que Dios nos quiere dar. De esa forma cumplimos la misión que Dios nos ha dado, la cual nos ha encomendado, ir y hacer discípulos, el de conquistar almas para Cristo. Recordemos, en medio de toda esta organización, en todo ello, se debe hacer bajo el principio de autoridad. Por ejemplo, hemos tenido la realización de nuestro Festival de la Familia, en el cual se han formado comisiones, equipos de trabajo, y bueno, pero a algunos les cuesta sujetarse, ¿no? Obedecer a sus líderes, o el encargado de cierta comisión. Entonces, hay algunos, ¿no? No, pero esto, y quieren hacer lo que ellos creen que debe ser, ¿no? Y a veces lo he visto, ¿no? Algunos hermanos, ¿no? O sea, le dice esto, no, pero quiere hacer a su manera, a su forma, y le cuesta sujetarse a la autoridad. Bueno, pero lo bueno que son pocos, lo bueno que la mayoría sí lo ha hecho, la mayoría sí lo hace, la mayoría sí está comprometida, la mayoría sí entiende ese principio de autoridad y tiene buena disposición. Estamos siempre con la disposición debemos tener siempre esa disposición de obedecer en el Señor. ¿Queremos conquistar para el Señor? Tenemos que obedecer. Segundo, no descuidar la comunión con Dios. Es importante la comunión que tenemos con Dios. Miren, verso 7. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Siempre será bueno emprender grandes cosas para Dios, como el conquistar este lugar que nos ha dado Dios, ¿no? Como queremos esto comprar, ¿no? Ya es un buen propósito. Pero para ello es de suma importancia hacerlo en comunión con Dios, dirigido por Dios, guiado por Dios, haciéndolo con Dios, comunión con Él, dependiendo constantemente de Él, estar bajo su respaldo. Por eso es importante que nuestro tiempo de oración no descuidar. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Practicando las disciplinas espirituales, el orar, el leer la palabra, el escuchar prédicas, el hacer ayuno, oración, vigilias, todas las disciplinas que hemos estado viendo, ¿no? Eso nos ayuda a estar en comunión con Dios, buscarle a Dios, depender de Dios. Hace poco hemos tenido un ayuno, ¿no? Por lo que creemos, nuestro propósito, y participaron varios de ustedes. Ahora vamos a tener una vigilia, el 12 de este mes, viernes 12. Separen su agenda. Vigilia completa, 10 de la noche a 6 de la mañana. Participar, es importante, buscar, depender del Señor. ¿Vas a participar en la vigilia? Uy, no todos están convencidos. ¿Vas a participar en la vigilia? Ya. Sí, es importante estar allí, buscando, dependiendo de Dios. Queremos lograr grandes cosas para Dios. Tenemos que estar en contacto, dirigidos, en comunión con Dios. Si no, no lo vamos a lograr. Es importante estar orando. No solo es ser activista, sino debemos estar siempre dependiendo de Dios en cada paso que vamos dando. Observemos, además que el pueblo de Israel, acá demanda a Josué, ¿qué le demandaba? Que Dios esté con él. Esta demanda repercute a todos los servidores de Dios, a todo el que está sirviendo, a aquel que está sirviendo en una área, que es líder en la iglesia, también repercute. La gente, las personas van a requerir, van a decir, pero queremos que seas dirigido por Dios, queremos que Dios esté respaldándote, queremos que Dios esté contigo para seguirte, para confiar que lo que estás haciendo es por Dios. Esto es lo que se llama tener autoridad espiritual.
que se logra principalmente al estar en comunión con Dios, tener esa autoridad espiritual. Por ejemplo, también se requiere autoridad espiritual a lo que somos padres, a lo que somos esposos. Somos llamados a ser líderes. Pero ese liderazgo debe ser liderazgo espiritual. ¿Cómo tenemos ese liderazgo espiritual? A medida que dependemos de Dios, a medida que tenemos comunión con Dios. Voy a ser un mejor padre, un mejor esposo, guiado por Dios, y vaya a dar más confianza. Ellos, como creyentes, como hijos de Dios, también quieren que nosotros seamos esos líderes espirituales. Pero eso depende de cómo estamos nosotros, la comunión con Dios, cómo Dios nos va a usar. Esa es nuestra responsabilidad. Tener esa autoridad espiritual. Recordemos entonces, sin comunión con Cristo, lo que hagamos es vano. Recuerda eso. Por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que hagas un montón de cosas, si lo haces sin Dios, sin depender de Cristo, es vano. Lo dice bien claro Juan 15:5. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si quieres ser usado por Dios, tienes que permanecer en él y nosotros en él, esa comunión con Cristo, como la vid y los pámpanos. Separados de él, nada podemos hacer. Realmente separados de él, nada podemos hacer. Cuando le servimos a Dios con una adecuada comunión con él, podremos conquistar y lograr grandes cosas para nuestro Señor, para nuestro Padre Celestial. De esta manera su nombre sea glorificado. No descuidemos nuestro tiempo con la palabra de Dios. No descuidemos nuestro tiempo con la oración diaria. No descuidemos, mis hermanos, las disciplinas espirituales que nos van a ayudar a tener comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Tercero, esfuérzate y sé valiente en el Señor. Ya lo hemos escuchado, lo recalca una vez más la palabra de Dios, y el pueblo de Israel se lo pide a Josué. Dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios comisionó a Josué, le recalcó esto 3 veces, lo vimos, ¿no? En versículos 6, 7, 9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Incluso dice: sea muy valiente, esfuérzate. Y aquí Josué recibe también la misma clase de aliento por medio del pueblo. Y Josué lo tomó muy en serio. Encontró que su relación con Dios sería la fortaleza y que le daría la valentía necesaria para cumplir su misión. Recuerda esto: cuando tengas la próxima oportunidad de hablar de Cristo a otros, no tengas miedo, sé valiente. O cuando tienes que hacer lo correcto, Dios nos manda a hacer las cosas correctas, hacer lo bueno, obedecer sus mandamientos. Implica a veces que hacer lo correcto, a veces que se burle, implica a veces que otros no te remuevan el trabajo. Hay que esforzarnos y ser valientes, hacer lo correcto. Recuerda que Dios nos llama a esforzarnos y ser valientes para lograr lo que Dios desea de nosotros. Queremos lograr nuestros sueños, queremos nuestras metas, nuestros propósitos personales, como familia, como iglesia. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Cuando yo me convertí de joven, tenía que esforzarme, ser valiente. Cumplí los deberes en mi casa. Yo soy hijo único, no me crié con mi mamá, no con papá. En mi casa vivían yo, mi mamá, mi abuelita, que era bastante anciana, bueno, y un primo que nos visitaba. Entonces mi mamá tenía que trabajar, yo tenía que estudiar, pero también tenía que hacer lo que hacer en la casa. Ahí es donde aprendí a cocinar también, ¿no? Y hacer lo que hacer en la casa. Tenía que esforzarme en estudiar, y
bueno, gracias a Dios me permitía sacar buenas notas, ¿no? Tanto en el colegio, en la universidad, pero para sacar buenas notas hay que esforzarse. Igual, entonces tenía que ser buen estudiante. Comenzar a asistir a la iglesia, no solo asistir, sino servir dentro de la iglesia. Ahí en el grupo de jóvenes, estar sirviendo, luego el de estar enseñando en la academia bíblica. Entonces, ahí tenía que servir. Todo eso implicaba esfuerzo. Además, mi mamá me tenía que dar permiso. No podía ir sin que mi mamá lo apruebe, ¿no? Eso implicaba hacer las cosas, no dejar las cosas en la casa, cumplir todos mis deberes. Cuando tú cumples tus deberes, cuando cumples todo, es más fácil que te den permiso. Recuerda eso, jóvenes. Tú quieres que den permiso a tus papás, cumple con todas tus responsabilidades, el estudio, el hogar, y Dios te va a respaldar. Igual, las esposas cuyo esposo no es creyente, aún nos habla la palabra que se debe sujetar al marido. Hacer las cosas de la casa, no descuidar, mis hermanos. La vida cristiana implica un compromiso en todas las áreas y no podemos desligar el servicio a Dios solo cuando estamos en la iglesia. Implica todo. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, le sirves a Dios. En la iglesia, donde estés, tú estás sirviendo a Dios. Todo debemos hacerlo para el Señor y cumplir, y debemos guardar un correcto equilibrio, no descuidar mi familia, no descuidar mi trabajo. Si estoy estudiando, no descuidar mis estudios, no descuidar el de congregarme en la iglesia, no descuidar mi servicio. Todo, un equilibrio correcto. Ninguno debo descuidar, pero eso requiere esfuerzo, requiere ser valientes. Nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes. ¿Queremos conquistar con Dios? Lo recalca continuamente. Esfuérzate y sé valiente. Para conquistar lo que Dios nos quiere dar, debemos entonces estar preparados. Requiere una preparación previa, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Siendo obedientes al Señor, no descuidar nuestra comunión con el Señor, para ello esforzarnos, dejando todo temor, todo para la gloria de Dios. ¿Nos vamos a preparar para la conquista con Dios? Oramos. Señor, gracias. La semana pasada vimos los elementos necesarios para la conquista. Ahora, ya para la conquista, tenemos que estar preparados. Tú quieres grandes cosas para nuestra vida, tú quieres grandes cosas para nuestra familia, tú quieres grandes cosas para tu iglesia. Quieres que lo podamos conquistar en ti, Señor. Pero eso demanda que nos demos preparados, física, emocional, espiritualmente. Todo nuestro ser tiene que estar involucrado, cuerpo, alma, espíritu, Señor. Como dice, o como se resume todos los mandamientos: amar a Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo nuestro ser, Señor. Queremos, Señor, hacerlo. Queremos, oh Señor, prepararnos físicamente, emocional, espiritualmente, Señor. Queremos serte obedientes, queremos no descuidar nuestra comunión contigo, queremos esforzarnos, no tener temor alguno, Señor, y conquistar en tu nombre, Señor. Padre, que seamos esos instrumentos para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.